El mensaje que hemos traído hoy titula La conciencia. Ese es el tema de hoy, la conciencia. Hermanos, la conciencia es aquella capacidad que tenemos solo los seres humanos de poder enjuiciar nuestros actos, poder reconocer la realidad, calificando nuestras decisiones si están siendo justas o no. Y es imposible escapar a la conciencia, aunque querramos apagarla, aunque no querramos pensar en las cosas mal hechas, siempre estará allí presente. Hermano, la conciencia trae testimonio de nuestra propia conducta, siempre en nuestro sentido moral. Pero estamos hablando de un pensamiento hebreo, de una escritura griega. Entonces necesitamos ver el sentido, en el sentido del escrito griego, ¿qué significa? ¿Qué significa conciencia? Hermanos, en el texto griego del Nuevo Testamento, la palabra conciencia es suneidesis. Así se escribe, suneidesis en el griego. Y esto significa ver junto con. Ver junto con. Es como si tuviésemos un testigo junto de lo que esa persona hace. Como si fuera un acompañante en nuestra mente constantemente. Ese regalo de la conciencia es algo que a ninguna otra criatura de la creación le fue dado, sino al hombre. Nosotros podemos ver en la palabra del Señor y encontrar ese término de la conciencia y de la inconsciencia también. Y vemos cómo Jesús activa la conciencia del hombre cuando Él habla, cuando Él predica. Hay uno de los pasajes de la Biblia donde Jesús activa la conciencia de unos hombres que iban a matar a una mujer que fue encontrada en el mismo acto del adulterio. Y eso sucedió en el lugar donde había una costumbre religiosa y esto se pagaba con la muerte. Podemos ver en el libro de Juan, en el capítulo 8, lo que sucedió allí. Vamos a ver un par de textos donde el Señor salva de la muerte a una mujer, porque tocó la conciencia del hombre. Y muchas cosas puede el Señor llegar a hacer hoy si toca nuestras conciencias. Puede haber reconciliación, puede haber perdón, puede haber cambios radicales en nuestras vidas si nuestra conciencia la hemos querido apagar. En Juan 8:4 dice que le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. La encontramos allí pecando. Hablaron de la mujer, noten allí. No hablaron del hombre. Y en la ley nos mandó Moisés que debe morir, que debe ser apedreada a tales mujeres. ¿Y tú pues qué nos dices? ¿Tú pues qué nos mandas?
Esto era pena de muerte. Y dice en el 8:7, avanzando un poquito el tema, y que ellos le insistían, él estaba escribiendo en tierra, no dice la Biblia que él con su dedo escribía en la tierra y ellos seguían insistiéndole y preguntándole, y él entonces se endereza y les dice, el que de vosotros, ahí empieza a viajar la palabra espiritual, de revelación, a llegar a lo profundo del hombre. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero de arrojar la piedra contra ella. Cuando nosotros escuchamos esa palabra, podemos decir, nadie está libre de pecado. Sería absurdo decir, yo estoy libre. Nadie está libre. Si pecamos posiblemente ayer, hoy, de palabra, de obra, de pensamiento o de omisión. Y dice aquí, e inclinándose de nuevo al suelo, siguió escubriendo en tierra, pero ellos al oír esto, dice así, es como si algo les señaló su pecado, les señaló su interior, y dice que ellos al oír esto, acusados por su conciencia, algo sucedió en ellos. Eso los llevó a vivir qué habían ellos hecho en el pasado. Posiblemente ellos no habían sido capturados en el mismo acto del adulterio con otras mujeres, o posiblemente muchos de los que tenían una piedra en su mano iban a apedrear a esta mujer. Así pasa hoy día. Muchos hombres condenan a sus esposas de infieles cuando posiblemente ellos lo han sido muchas veces más. Y entonces dice el texto que salían uno a uno, comenzando desde los más viejos. Es algo para aclarar. Mire, los más viejos, por su experiencia, por su conocimiento, tienen más conciencia. Y fueron los primeros, los veteranos que empezaron a soltar las piedras, hasta los más jóvenes, hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y ahí es donde todos sabemos que él le dice, ¿dónde estaban los que te acusaban? Dijo, ninguno te acusó. Pero lanza nuevamente una palabra a su conciencia, dice, pero no peques más. No peques más. Como diciendo, te he salvado de la muerte, te estoy dando una nueva oportunidad, mujer, para que cambies de actitud, de pensamiento. Hermano, la conciencia podía decirse que es nuestra brújula, que se le permite a todo ser humano tener la facultad, eso es lo que permite la conciencia, la facultad de poder direccionar correctamente sus acciones, poder determinar sus decisiones. Hermano, la Biblia, cuando habla del juicio, del justo juicio divino, una de las cosas que va a usar Dios para que el justo sea justo es que el hombre sea alumbrado en su conciencia. Allí no va a haber equivocación ninguna. Dios, en el día del juicio, donde estarán todos los hombres de pie ante Dios y serán abiertos los libros y juzgados por las cosas que están escritas allí, el Señor va a hacer un juicio a conciencia. Y dice el texto en el libro de los Romanos, en el capítulo 2, en el verso 14, hablando del justo juicio de Dios, él habla como si la conciencia
que es esa parte de Dios en cada ser humano, no podrá escapar ante ese juicio maravilloso. Porque hay personas que no conocen la palabra de Dios, según este texto, que no conocen la Biblia y tienen acciones justas. Porque allí está ese tesoro maravilloso que ha sido puesto en nuestras vidas, la conciencia. Y dice Romanos 12:14, por cuanto los gentiles, cuando hablamos de gentiles, en el sentido bíblico, son aquellas personas que no son judías, que están fuera de la ley de Moisés, que no conocen la palabra de Dios, no conocen nada de Jesús, nada de los 10 mandamientos, nada del Evangelio. Y dice el Señor, porque cuando los gentiles que no tienen ley, quiere decir que no tienen Biblia, hay gentiles que no tienen Biblia y hacen en forma innata, dice, por la naturaleza, hacen lo que la ley manda sin tener ley. Dice, estos aunque no tengan ley, estos aunque no tengan Biblia, son ley para sí mismos, porque hay una ley dentro de ellos. Hay eternidad dentro de ellos. Hay la voz de Dios en el hombre, espíritu del hombre. Está esa porción divina. Y dice que ellos pueden mostrar la obra, dice aquí, de la Biblia o la obra de la ley, como si estuviese escrita en sus corazones. Hay algo que está escrito de la ley de Dios en cada niño, en cada joven, en cada adulto, y no podemos escapar ante lo recto, ante lo correcto. Eso está escrito en cada ser humano. Eso le da testimonio, dice la Biblia, a su conciencia. Esto le habla a la conciencia y esto le va a acusar o le va a defender, acusándole o defendiéndole lo que tiene el hombre que no tiene ningún animal: razonamiento, sus razonamientos, porque somos racionales. Los animalitos son instintivos. Ellos se embarazan por instinto, muerden por instinto, se defienden por instinto. Las escrituras hablan también de las mentes y corazones y conciencias entenebrecidas y cauterizadas, porque hay muchas mentes que han querido oscurecer su conciencia, sus corazones, su entendimiento. Por eso es que la Biblia dice en Isaías 5:20 que hay de los que a lo malo dicen bueno. Allí apagaron el bombillito de la conciencia. Quieren seguir en su maldad, en su pecado, en su actitud, en su desobediencia. Y a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. Porque ellos quieren hacer de las tinieblas, quieren hacer de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Y ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Allí es cuando el hombre determina decir: no quiero saber nada de Dios, no me interesa, yo quiero vivir como se me antoja. Y la Biblia encontramos la palabra mala conciencia. Ahí es donde se le llama a esos hombres que tienen mala conciencia. Eso lo dice Hebreos 10:22. Hebreos capítulo 10, en el verso 22, dice que para poder quitar esa mala conciencia que fue formada de pronto en su adolescencia, en su adultez o en su infancia, porque eso también tiene que ver mucho nuestra crianza, o con las personas que día a día compartimos. Dice: acerquémonos. Esto es importante para que nuestra conciencia se haga una buena conciencia. Debemos acercarnos con corazón
sincero, con corazón transparente, diciéndole, Señor, este soy yo. Dice que en pleno convencimiento, en plena certidumbre de fe, yo sé que Dios conoce y Él sabe todo lo que yo he hecho y todo lo que soy, para tener plena certidumbre de fe. Y entonces dice el Señor, purifiquemos nuestros corazones de mala conciencia, recapacitemos, traigamos arrepentimiento y laven sus cuerpos con agua pura. Allí es donde el Señor quiere que el hombre tenga un cambio, que vuelva su corazón a Dios, que reconozca delante de Dios las cosas que pudo haber hecho malas, para que sea lavado con la sangre del Cordero. Mire, hermano, hoy son muchas las personas conocedoras y no conocedoras de la fe cristiana, que violan, conociendo la palabra de Dios, hacen violaciones, ofenden, insultan, traicionan, roban, matan, fornican, y no se les mueve un ápice la aguja de la conciencia. Es más, algunos, haciendo toda esta clase de males, tienen la desfachatez de decir, tengo mi conciencia tranquila. Abandoné a mi mamá, pero tengo mi conciencia tranquila. Abandoné a mi hijo, pero tengo mi conciencia tranquila. Sí, traicioné a mi esposa, pero tengo mi conciencia tranquila. Le quité a la viuda, al huérfano, pero tengo mi conciencia tranquila. Con seguridad, hermano, que la conciencia jamás se puede ocultar ni opacar, así yo lo diga, por cuanto cuando nosotros estamos en quietud, cuando nosotros estamos en soledad, hermanos, la conciencia no habla, la conciencia grita. Mire lo que dice este salmo. Cómo Dios se encarga en nuestra mente por su Espíritu de revelarnos cómo estamos. El Salmo 16:7 dice la palabra de Dios, dice el salmista, bendeciré a Jehová que me aconseja. ¿Qué es lo que hace Dios? Me aconseja. ¿Cómo? Lo vas a oír. Aún en las noches, escúchelo, aún en las noches me enseña mi conciencia. Cuando ya no está en la calle, cuando no está trabajando, cuando ya no está en ese bar, cuando ya apagó la música, cuando se fueron los amigos, cuando se fue el compinche, allí, mientras vas a adormecer tu cuerpo, tu corazón, tu mente, Él comenzará a enseñarle la conciencia. No se puede escapar ante la rectitud del Espíritu, ante la moral. Estará Dios siempre hablando donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Estará, y no lo hace para torturarnos, Él lo hace para que el hombre sea beneficiado por su benevolencia, por su amor, por su perdón. La palabra de Dios, un arma poderosa usada por Dios, que nos ayuda a hacer conciencia. Es esa palabra que todos los días usted puede leer y que nos ayudará a tener discernimiento, a ejercitar nuestros sentidos entre el bien y el mal.
y allí adquirimos, dice la Biblia, madurez. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Tiene el toque divino. Es espiritual. Y como tenemos un espíritu, está especialmente hecha para alimentarlo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Porque si algo estábamos ignorando en cuanto a la verdad, en cuanto al pecado, en cuanto a la fe, nos lo mostrará. Es útil para enseñar, útil para redarguir. Cuando la conciencia se quiere dormir, cuando me quiero decir mentiras y creérmelas, la palabra de Dios me va a redarguir y me va a mostrar mi condición, porque dice que es como cuando nos miramos a un espejo y allí me mostrará quién soy yo. Por eso la palabra de Dios puede redarguir e inmediatamente empezar a corregir, a instruir en lo que es justo, en lo que es bueno, en lo que es agradable, en lo que es virtuoso, a fin, porque tiene un propósito, que el hombre de Dios se perfeccione y esté enteramente preparado para toda buena conducta, para toda buena obra. Pero qué bueno es saber, hermanos, qué bueno es saber que vino un refuerzo, vino una ayuda, que es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Él nos va a dar más claridad a nuestras vidas, aunque la conciencia está allí en nuestro ser. Dice la Biblia que la obra del Espíritu en Juan 16:7, pero yo digo la verdad, conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga el Espíritu Santo, y cuando Él venga, Él nos va a ayudar a convencer. Dice al mundo, va a convencer al mundo, a todo el mundo, incluido cristianos o no, al que está en la cárcel, al que está en el pecado, al que está en el narcotráfico, al que está en la maldad, al que quiere hacer maldad, al que está abusando, al que está siendo injusto, lo va a convencer de pecado, lo va a convencer de justicia y lo va a convencer de juicio. Qué bueno es esto, hermano. Qué gran oportunidad. Mire la misericordia de Dios para con todo ser humano. No permitirle que vayan a la eternidad y se pierda sin justa causa. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Por eso es que el salmista le pedía con toda humildad al Dios Todopoderoso en el Salmo 139, oraba de esta forma, como debemos orar nosotros. Pídaselo en oración como el salmista, 139, 23 y 24, y dice: examíname, por favor Dios, hazme un examen espiritual. No sé quién soy, ni para dónde voy, no tengo claridad de la verdad en mi vida. Examíname. Y dice: oh Dios, como si saliera de dentro del salmista, por favor conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí
Obsérvame si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno, a ese camino de salvación. Si estoy en camino de perversidad, si estoy en camino de perdición, si voy rumbo a perder mi hogar, si mi vida está siendo un desastre, por favor, guíame, guíame. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde Dios le ha mostrado el camino, la verdad y la vida. Nadie podrá ir a Dios si no fuere por Jesús. Es Jesús el que dice: limpiemos nuestros corazones de mala conciencia. Hazme sensible, Señor, a tu palabra. Por favor, perdóname. Por favor, Señor. Quiero tener tu carácter, tu corazón. Haz de mí el hombre y la mujer que tú quieres que sea, Señor. Gracias por tu palabra. Hoy la recibo con toda humildad para la gloria de tu nombre. Amén. Bendiciones. Nos estaremos encontrando nuevamente. Que el Señor les guarde.